Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, muy buenos días. Bueno, hoy nos vamos a hablar sobre un tema. Este tema es muy raro y no sé que en el mundo cristiano o en el mundo judío se implantó una pregunta que es muy importante, que ¿es Israel Jacob o Jacob Israel? Y todos confirman que Jacob es Israel y los hijos de Israel y todo eso. Pero al ver el contenido y al ver los argumentos, muchas dudas que están ahí, muchas cosas que no se coinciden. Sobre todo cuando he visto que que hasta hace poco no se planteó o simplemente se le pasó por la cabeza a nadie para aceptar la idea de que Israel es solo un segundo nombre para el profeta Jacob, que se estableció en la convicción de los creyentes, generación tras generación, hasta que se convirtió en una de las constantes religiosas indiscutibles en base en lo que describen por el consenso de los eruditos, pero si les pregunta sobre la evidencia o sobre la evidencia científica concluyente sobre el asunto, no podrán traerlo ni siquiera de lo que describen como los hadices del profeta, que solo existe un solo hadiz del Musnad de Ahmad, que dice, te ruego a Dios que envió la Torá a Moisés, sabes que Jacob se enfermó gravemente y se puso tan enfermo. Bueno, la narración de este hadith no es, no se coincide con la lectura, con las bases árabes, como hay alguien se metió ese nombre en este frase. Bueno, seguimos. Lo que sigue siendo una evidencia muy escasa en comparación con el tamaño de la afirmación y la afirmación que se demuestra claramente por su fabricación y luego modificándola más tarde agregando el nombre de Jacob junto a Israel, que no tenía ninguna razón para aquellos que entienden la supuesta identidad de Israel. Pero dado que los predecesores de la secta habían acordado unánimemente confirmar ciegamente las afirmaciones de los judíos, se convirtió en la umma. Está obligada a seguir el mismo camino de judaizar la religión islámica y las historias del Corán. En consecuencia, no queda otra opción para quienes buscan la verdad que investigar los hechos, los textos del clima judío, el origen de la afirmación y la verdadera fuente de la historia. La cuestión de la diferencia en los textos es uno de los criterios básicos para distinguir las palabras de Dios de las palabras de los hombres. En el Surah del Nisa 82 dice, no contemplan el Corán. Si hubiera sido de alguien que no fuera Dios, habría encontrado mucha diferencia en él. Aquí nos vamos a ver muchas diferencias. Por supuesto, cuando miramos la gran cantidad de diferencias en los textos del Tanaj, que son conocidos por los cristianos en el Antiguo Testamento, que están numerados en decenas, sino en cientos. No podemos confiar en ningún caso en la información contenida en sus textos, a menos que se presente en el balance del Sagrado Corán, y mucho menos en la diferencia en la narración del cambio del nombre de Jacob a Israel, mismo que vino de la siguiente manera. Como vemos en el capítulo 35 del Génesis, habla que
que Jacob, paz hacia él, se encontró con Dios en Betel y ahí Dios le nombró a Israel. Hasta aquí las cosas parecen normales a la luz de la integridad del texto. Está libre de impurezas, pero el problema es que si nos remontamos exactamente al capítulo 32 del mismo libro, que se supone que narra hechos interiores del texto que tenemos, encontremos otra historia que también narra un incidente de cambiar el nombre de Jacob a Israel, pero con detalles completamente diferentes, ya sea en eventos o en tiempo y lugar, como el capítulo 32. Aquí Jacob luchó con Dios y al final Dios le nombró Israel. También vimos que de otros capítulos también después y antes que algunos capítulos que Dios ahí le llaman Jacob y algunos se llaman Israel. Supuestamente que después del capítulo, si pues vamos a numerar las diferencias entre Génesis 32 y 35, en otros capítulos que son siguientes, aún le llaman Jacob. También en el Éxodo también habla que estaban ahí dos generaciones cuando eran a Egipto. Cuando se instalaron a Egipto, han estado ahí dos generaciones. Y otros textos que hablan que han permanecido ahí más de 400 años. También eso en el Tanaj, también en el Sagrado Corán, no existe ningún texto o ayala del Sagrado Corán que habla que Jacob es Israel o Israel es Jacob. Eso significa que Israel no es Jacob, porque significa que estas diferencias no pueden, como los judíos quieren tener la exclusividad de ser los hijos de Israel. Ahí en la Sura de la Isra, o el viaje nocturno, dice, voy a pronunciar en árabe, pues después voy a pronunciarlo en español. بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. Dice en español, dimos a Moses la escritura, hicimos de ella dirección para los hijos de Israel. No tomáis protector fuera de mí. Descendientes de lo que llevamos con Noé. Este fue un siervo muy agradecido. Bueno, en el balance, en el Corán dice que los hijos de Israel son los que han estado con Noé. Aquí nos vamos a pensar que la teoría de Herzl, no sé cómo se llama, pueden rectificarme después, en el siglo XVIII que ha dicho que Noé ha tenido 3 hijos, unos Sam y otros, y de estos hijos se han
formado pueblos europeos, pueblos africanos, pueblos asiáticos y todo. Yo pienso que los hijos de Israel son la gente que el mensajero de Dios o el profeta de Dios, que Noé, que ha estado predicando a ellos los mismos que Dios que le ha castigado del hundimiento. Eso son esos que han estado con Noé y Noé también son los hijos de Israel. Esos hijos de Israel después se han formado pueblos. Esos pueblos son los pueblos que están en el Oriente Medio, en la península arábica, en el norte de África. Todos esos pueblos desde el mar Atlántico hasta el río Éufrates son pueblos de los hijos de Israel. Los judíos después han hecho una exclusividad que son ellos hijos de Israel, pero no lo son. Porque ellos mismos son hijos de Israel, pero no son una parte de los hijos de Israel. Los hijos de Israel son todos estos pueblos, se llaman hijos de Israel. Y el árabe también, porque muchos en Europa, en América y todo, saben que esos son países árabes. El árabe no es una raza, el árabe es una lengua. La raza es la raza de los hijos de Israel. El árabe es una lengua que después se ha compuesto que en Meca se ha formado el acadio, el arameo, el asirio, se ha formado una sola lengua que es el árabe. El árabe se fusiona con otras lenguas porque es la lengua del Corán. Se fusiona entre las lenguas en hebreo y todo y hace a la gente comprenderla muy rápidamente. Por esto los pueblos del norte de África han hablado la lengua árabe sin tener ningún problema. No son como los persos o los turcos. Los turcos aún hablan turco. Los persos aún hablan perso. Los árabes, los pueblos de Egipto, de Irak, de Siria, esa gente, toda esa gente han hablado el árabe muy fácilmente porque el árabe es una lengua muy parecida al hebreo, al asirio, también al amazigh que está en el norte de África, al copto de los coptos de Egipto. Eso son todos hijos de Israel. También quien habla ¿cómo se llama? El Estado de Israel ahí. El Estado de Israel compuesto mayormente ahora son los házaros ahí, los que provienen de los esquenaz, la mayoría, pero ahí existen ellos los hijos de Israel, los tribus, existe también 700,000 marroquíes que también son hijos de Israel. Son tribus como los amazigh, son tribus amazigh, pero son judíos. También existen tribus yemenitas, iraquíes y otras tribus del Medio también que están ahí en la región de Palestina. Son hijos también, hijos de Israel. Y por eso
los hijos de Israel son todos estos pueblos. Y cuando sabemos que son todos estos pueblos, nos vamos a saber muchas cosas en el Sagrado Corán, nos vamos a tener la luz de ver muchas interpretaciones verdaderas del Sagrado Corán. Inshallah, después haré otro audio sobre quién es Israel, también la creación de Adán, un estudio mío. Nos vamos a hablar de este tema, inshallah, y Dios sabe mejor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.